Queridos hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente aquí, de parte de este siervo del Señor que también sirve con ustedes en la Iglesia Manantial de Paz. Reciban un cordial y enorme saludo de mi parte y también de los otros hermanos en la fe que han estado orando mucho por ustedes. Permítanme seguir expresando, a pesar de que no lo pude hacer de una manera explícita las veces anteriores por video, pero quiero hacerlo en esta ocasión. Permítanme seguir expresando mis mayores deseos de amor, de gratitud a cada uno de ustedes. Los amo mucho, los recuerdo mucho en el Señor y espero en Dios y oro para que Dios nos permita volver a reunirnos en estos tiempos tan especiales. Damos muchas gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir durante este tiempo. Y también saludamos a las otras personas que nos ven en otros lugares alrededor del mundo, que sepan que también los tenemos en nuestras oraciones, seguimos orando por ustedes y reconociendo en medio de estos tiempos que la gracia del Señor nos sigue sosteniendo. Así que, ¿por qué no empezamos con una oración antes de proseguir con la predicación de hoy? Padre, gracias porque nos permites alabarte, nos permites, Señor, hablar de tu palabra, que es, estoy convencido, para muchos de nosotros, uno de los mayores privilegios que tenemos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a contemplarte a ti. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a hablar más de ti en estos tiempos en donde tanto se requiere que las gentes conozcan quién eres tú y cuál es tu mensaje de amor para ellos. Bendícenos en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Hablábamos, como ya muchos de ustedes sabrán en las predicaciones anteriores, de una petición y un llamado que Pablo quiso expresar a sus hermanos cristianos en la ciudad de Éfeso por medio de una carta que les envió en tiempos inciertos, donde una posible persecución global contra la iglesia podría estallar en cualquier momento. La petición de Pablo fue que el Espíritu Santo llenara de toda sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios a la iglesia de Éfeso, y que esta llenura se fundamentara en unos ojos del corazón bien iluminados, capaces de no perder de vista la salvación, el cielo y el poder que Dios otorga, todo mientras la iglesia se sabe completa y segura en aquel que todo lo llena en todo, el Señor Jesucristo. Y también hablábamos del llamado de Pablo la vez anterior. Y el llamado de Pablo, como decíamos aquella vez, fue a estar firmes, luchando contra aquel a quien Dios, declarándole la guerra, le arrebató todo un pueblo en un acto victorioso y sin parangón. Este enemigo, el príncipe de la potestad del aire, se sabe vencido, pero no escatimará esfuerzos en llevarse unas cuantas tropas de Dios con él, por lo que sus ataques para regresarlas a donde antes estaban serán más y más insistentes y punzantes, vez tras vez. Y es en esta predicación, la que nos compete hoy en día, en donde ahora nos haremos la pregunta: ¿cómo estar firmes según Pablo? ¿Qué herramientas podemos tener para permanecer luchando, resistiendo con firmeza a los embates del príncipe de la potestad del aire que nos acecha? Y para poder entenderlo bien, leamos nuevamente la porción de la escritura que nos ocupa, la cual leímos también la vez anterior. Dice: hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad,
revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, del 10 al 17. Aquí tenemos una de las respuestas más convincentes a la pregunta que hacíamos. Evidentemente, Pablo no quiere dejar a los cristianos efesios sin el marco propicio para afrontar no solo las circunstancias, sino además los enemigos que les rodean. Y en su imaginería, el apóstol propone una metáfora superior, la metáfora de un defensor romano en la lucha por la defensa en frente de su cuadrilla militar. Como la lucha es contra agentes conscientes y más poderosos que los meros poderes humanos, la guerra que Pablo plantea a sus hermanos efesios, como lo dijimos en la predicación pasada, no es conquistar, es resistir, es cuidar el lugar donde se les ha plantado. Los efesios podrían tener una cercanía muy real a lo que Pablo está imaginándose con el soldado aquí. Y permítanme desempacarlo un poco para ustedes. Como habíamos mencionado en las predicaciones anteriores, Éfeso, como ciudad portuaria, recibía gran parte de los abastecimientos mercantiles que venían de Roma y se distribuían por toda Asia Menor, por lo que la seguridad imperial de la ciudad era altamente considerable. Para el tiempo de Pablo, Éfeso era una ciudad altamente próspera. Todos los centros comerciales de diferentes partes del mundo partían desde ahí. Desde hace 200 años atrás, la ciudad era rodeada por unas famosas murallas construidas por un gobernante loco llamado Lisímaco de Tracia, por lo que era altamente defendible. Ya se encontraban incluso proyectos para lo que luego sería la icónica y recordadísima Biblioteca de Celso, uno de los establecimientos que para muchos es una maravilla del mundo antiguo, por lo que la gente de alta alcurnia intelectual visitaba la ciudad en múltiples ocasiones, y por si fuera poco, gran parte del servicio de oráculos y pitonisas a la diosa Diana, ese es el nombre romano, el nombre griego era Artemisa, cuando se mudó allí desde el año 88 a.C., cogió tal popularidad que grandes mandatarios militares romanos visitaban la ciudad al menos una vez al año para ofrecer sacrificios a la diosa, con el fin de ser favorecidos tanto en sus gestas militares como en sus relaciones románticas. Te imaginarás entonces la cantidad de gente que visitaba la ciudad y aún más la cantidad de gente importante de todo tipo e índole. Éfeso era una de las ciudades más bonitas de todo el imperio y también por la aglomeración de la gente el lugar donde se reunían grandes cantidades de tropas para, por consiguiente, mantener el orden bonito que querían establecer. Orden en los caminos comerciales, en las casas de negocios, en los templos, en los santuarios y hasta en los trabajos que tenían que hacer algunas personas dentro de la ciudad. Incluso había mucho trabajo de guardaespaldas y ese trabajo lo hacían los mismos soldados que concurrían a la ciudad desde Roma hasta Asia Menor. Éfeso contaba con un gran número de soldados haciendo labores día a día, por lo que no era difícil ver a un soldado o a una cuadrilla de soldados haciendo dichas labores en cualquier momento del día. Y una de las labores más importantes de esa cuadrilla, de esos pelotones, era vigilar las murallas de la ciudad, porque afuera, como la ciudad era tan próspera, había muchos, y creo que esto lo sabremos todos en todo momento, muchos oportunistas, insurgentes, grupos vándalos, aprovechados, que buscaban escabullirse en la ciudad y robar alguna alhajita o secuestrar a algún niño para pedir la recompensa. Como las puertas de las murallas eran relativamente pequeñas con base a otras murallas en otras partes del terreno, pues la situación de la cuadrilla no es que tampoco necesitara a muchos soldados, porque se hacía muy difícil pelear en esas estratagemas, por lo que se necesitaban pequeños soldados, pequeños grupos de soldados para defenderlas. Y es ahí donde podemos decir que tal situación militar
incurrían muchos riesgos, pero también había más maniobrabilidad para tomar posturas defensivas hasta que otro colega llevara la alarma. Como el objetivo de estos soldados era defender, debían llevar la mayor protección posible. Por lo que, a diferencia de otro tipo de colegas alrededor de la ciudad, estos soldados sí debían llevar el pack completo, el paquete completo. ¿Y qué es lo que llevaban? Bueno, llevaban una galea, es decir, un casco que protegía las sien y las mejillas por si le tiraban rocas o flechas desde lo alto o desde los lados. Una lórica, es decir, un pectoral con incrustaciones metálicas flexibles en los hombros, para poder protegerse de los ataques por los lados y así defenderse cuando hubieran varias personas atacando al mismo soldado. También contaban con una gladius, es decir, una espada hecha a medida para poder pelear en espacios reducidos. El pilum, es decir, la lanza grande que ellos usaban, solamente la podían usar en espacios abiertos o en batallas campales, así que no tenía mucho sentido que la llevaran y más bien llevaban la gladius. Un scutum, es decir, un escudo largo que les podía proteger desde la cintura hasta las rodillas, por lo que podían tener una defensa lateral eficiente en espacios reducidos, y esto era ideal para proteger las piernas y la cara en contra de flechas llenas de fuego o dardos envenenados. Un cingulum, es decir, un cinto, que es como una correa de la cual descienden por el frente 3 tiras verticales reforzadas, con el objetivo de proteger las partes nobles de ataques rastreros. Y por último, unas caligae, es decir, unas sandalias de correa que permitían una mayor movilidad de cualquier tipo de terreno. Algunas caligae tenían protección para los tibiales de las piernas, por si algún enemigo daba un puntillazo, y seguramente los que hemos jugado fútbol sabemos lo que duele eso. Pero es probable que los soldados de los que hablamos no tuvieran ese artefacto por ser muy incómodo. Así que debían apañársela solamente con sus sandalias sin refuerzo y con el scutum, el escudo lateral. Este sería el atuendo de un soldado romano que regularmente defendía una posición tan importante como las murallas de Éfeso. Y como pasaban en diferentes horas para poder protegerla y debía estar casi en una protección 24/7, muchos habitantes de Éfeso veían a estos soldados venir y volver con sus armaduras. Recordemos, como dijimos en las predicaciones anteriores, que Pablo estuvo en Éfeso evangelizando y predicando por un buen tiempo, aproximadamente 2 años, por lo que varias cosas de la ciudad le pudieron haber servido de ejemplo para convencer a los cristianos efesios de su petición y de su llamado. Y aquí en el texto que revisamos precisamente vemos eso. Pablo, pues, pensando en todos los implementos que debía llevar un defensor romano, dice a sus hermanos efesios que la mejor manera de estar firmes es llevando toda la armadura de Dios. Si tuviéramos solamente este versículo, no sabríamos muy bien a qué se refiere con toda la armadura. Pero en los siguientes versículos, esos que acabamos de leer, Pablo nos explica qué es eso de toda la armadura, a qué totalidad de la armadura obedece aquella persona que estuviera vestida de tal manera como lo estaría un defensor romano, al cual los efesios veían recorrer sus murallas vez tras vez, día tras día. Por eso Pablo hablando de toda la armadura, de llevar un casco, una galea, una coraza, una lórica, una espada, una gladius, un escudo, un scutum, un cinto, un cíngulo, un calzado, unos caligae. Y de esta forma, Pablo nos habla del paquete completo que rodea toda una armadura de un defensor romano de aquellos tiempos. Casco, coraza, espada, escudo, cinto, calzado. Todo esto necesitaba un defensor romano para resistir un ataque de un enemigo. Pero aquí viene el grueso de la metáfora paulina. En la lucha por la defensa que los cristianos efesios tienen por delante, el enemigo no es cualquiera. El príncipe de la potestad del aire, que ahora Pablo relaciona con la palabra diablo en el texto que acabamos de leer, no ataca de una forma honorable, ataca por medio de insidias. Para quienes se lo estén preguntando,
Una insidia es un tipo de táctica de subterfugio muy necesaria en la lucha. Consiste en engañar al rival haciéndole creer que la batalla está ganada y hasta ofreciéndole algo a cambio para después tomarlo desprevenido y clavarle el puñal por la espalda. Eso es insidia y al diablo le encanta ese tipo de guerra. Los cristianos efesios y nosotros deben revestirse toda la armadura porque su enemigo es experto en hacerle creer a la gente que ha ganado para después darles por detrás, como un buen traidor. En palabras de un conocido cristiano llamado C.S. Lewis, al diablo le encanta aliviar un mal si a cambio puede instalar algo peor. Este tipo de ataque requiere una concentración mayor por parte del defensor, si es que el ideal es resistir. Y es por eso que, sabiendo que tiene en la mente una armadura romana, Pablo trata de darle significado a cada parte de esa armadura, relacionándola directamente con una virtud mayor a la que un humano pueda tener. Porque defenderse de una insidia no es fácil. Si vemos al enemigo ahí, bien. Pero si el enemigo es un traidor que se espera tiempo y puede demorarse mucho tiempo para después sacar el cuchillazo, es mucho más difícil hacerle frente. Por eso Pablo quiere que entendamos que la resistencia, más que una virtud humana, es una virtud que requiere de un ejemplo divino. Y este ejemplo divino, él lo va a dar lo va a dotar de las virtudes que coloca en la armadura. Y por esa razón, Pablo trata de darle significado a cada parte de esa armadura relacionándola directamente con una virtud que queda representada en ella, cada cual enraizada en algunos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Isaías, con el objetivo de que sus hermanos efesios, cada vez que vean esa armadura del defensor romano por la calle, piensen, yo tengo una armadura como esas, pero espiritual. De manera que puedan recordar que también están en una guerra de defensa, como lo están aquellos a los que están viendo día a día pasar a la armadura a defenderla, ¿no? Eso es pedagogía y lo demás son bobadas, ¿cierto? Analicemos pues cada porción de la armadura. La primera porción que menciona Pablo en su imaginería de armadura romana de defensa es el cinto, el cingulum. Como dijimos, el cinto para el defensor romano es importante porque protege de ataques a las partes nobles gracias a las tiras de refuerzo que cuelgan de la correa en el frente. Un hombre podrá tener unos supermúsculos, ¿cierto? Pero si le pegan a su amigo fiel, ahí lo tienes a tu merced. Y que lo digan las mujeres que han probado el método, ¿no? Pues bien, este cinto protege contra este tipo de ataques. Y en la mente de Pablo, este cinto que nos protege de este tipo de ataques tan rastreros y poco caballerosos, se llama verdad. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso con un cinto? Podrían pensar algunos. Y en efecto, la pregunta es válida, pero Pablo es claro en decir, ciñan sus lomos con el cinto de la verdad. Y quizás para poder entenderlo mejor, nos puede ser útil entender la palabra verdad como es probable que Pablo la esté pensando. Y puede que Pablo, más que en la verdad como la creemos entender, esté pensando en la palabra fidelidad, es decir, en el hecho de ser fieles. Esto se puede apreciar por la mente judía que rodea al apóstol, pero además por el versículo anterior, donde dice que la armadura para resistir al diablo se debe hacer en el día malo. Para que se instale en la mente de los cristianos efesios, Pablo está tomando esta figura de un texto de Isaías capítulo 11, versículo 5, donde se menciona que el vástago de Isaí, llamémoslo de una vez Jesús, ciñe su cintura con el cinto de la justicia y de la fidelidad. Para el libro de Isaías, la fidelidad consiste en descansar en la obra de Dios cuando los temores están a flor de piel, y cualquier cosita puede hacer a alguien desviarse de lo que Dios hará para tratar de conseguir un resultado más bien con sus propias fuerzas. Pero ser fiel en Isaías es recordar que Dios siempre le ha sido fiel a su pueblo, incluso derrotando a los enemigos más poderosos que él, y que manteniendo ese recuerdo vivo, entonces aquella persona que quiere ser fiel a Dios
realice las obras que Dios quiere que haga, así sufra por ello, como tuvo también que sufrir Isaías en ese tiempo. Por eso, en Isaías 11:5, este ceñirse con el cinto de la fidelidad, que uno podría pensar que está muy elevado para nosotros, relaciona aquí el sentido de justicia con el hecho de hacer las cosas que Dios desea que uno de los suyos haga, a pesar de que otros hagan lo contrario. El vástago de David, aquí descremando un poco la metáfora. Jesús es fiel porque no falla en su fidelidad en el día malo. Él también llevó el cinto. En el día malo de Jesús, cuando el enemigo se dispuso a pegarle donde más le duele, en lo que podríamos llamar sus partes nobles espirituales, cuando trató de endulzarlo con reinos y poderes, cuando por hacer el bien el príncipe de la potestad del aire orquestó a muchos malvados para que lo persiguieran con el fin de apedrearlo, cuando se metió en el Iscariote, aquel día fatídico que lo llevó a una cruz donde exclamó: Dios mío, ¿por qué me abandonas? Jesús fue fiel. Él tenía el cinto de la fidelidad puesto, aquella que le protegió de recibir un golpe letal en donde más duele. Y ese es el cinto que para resistir los cristianos efesios portaron y nosotros debemos portar. Aquí se entiende por qué Pablo inmediatamente une el cinto de la verdad con el siguiente elemento: la coraza, la lórica de la justicia. A diferencia de Isaías 11:5, donde la justicia también hace parte del cinto, pero de una forma muy específica, Pablo relaciona el concepto de la justicia con un pectoral y tiene una razón de peso para hacerlo. ¿Cuál es esa? La razón es que Pablo sigue pensando en los términos de fidelidad y justicia que ha rescatado de Isaías 11:5, pero ahora, sabiendo lo que implica ese binomio, trae a la mente un pasaje más del profeta Isaías. Isaías 59:17. En este pasaje se dice que Dios, asombrado de que en su tierra nadie hiciera lo correcto, se puso la justicia como coraza y la salvación como casco. Dios mismo se puso sus elementos, con el fin de darle a cada quien como se lo merece y que de esta manera le fuera temido, es decir, respetado. Lo interesante es que este pasaje está estrechamente ligado con los capítulos siguientes, donde ya vemos a este Dios que se ciñe con una coraza y con un cinto y con un yelmo, como aquel que traerá la justicia y la venganza en lugar de él, aquel que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora bien, volveremos a esta profecía cuando hablemos del casco. Pero centrándonos en la coraza, es crucial lo que Pablo hace aquí. Pablo representa la justicia en este punto con pelear por lo que es correcto, a pesar de que se venga todo el mundo encima. En la profecía de Isaías 59:17, era Dios contra su propia tierra y que se vengan los que falten. En la mente del defensor romano, la lórica que protegía los hombros le permitía pelear, como habíamos dicho antes, con varios enemigos a la vez, mientras usa el movimiento de los hombros para poder defenderse de los ataques, alternando entre hombro y escudo. Pues bien, esta es una metáfora poderosa de Pablo. Pablo está diciendo que como defensores romanos, no importa cuántos vengan a atacar, los cristianos efesios tienen que defender lo que es correcto en medio de una sociedad injusta y corrupta. Y esa era la misma sociedad del vástago. Hablando de vástagos, que es lo mismo que hablar de ungidos en Isaías, el Dios que se iba a poner la coraza, se la puso en Jesús. Cuando el príncipe de la potestad del aire orquestó que al justo se le tildara de malhechor, al más piadoso se le tildara de criminal, al más honrable se le diera un peor trato que a Barrabás,
aunque se pudo ver la actitud humana más común frente a este tipo de actos en Poncio Pilato, que sabiendo que quien estaba delante de él era justo y se lavó las manos por no defenderle, Jesús se puso la coraza. Lo atacaron en el tribunal, lo atacaron en la salida, lo atacaron en la cruz, lo atacaron en sus últimos suspiros y seguía con la coraza puesta. Defendió lo que es correcto hasta el final, por más de que el mundo entero se volvió su enemigo en esa situación. Y esa es la coraza que para resistir los cristianos efesios se pusieron. Y nosotros debemos ponernos. La siguiente porción de la armadura que Pablo menciona son las caligae, las sandalias. Como dijimos, las sandalias le permitían al defensor romano una mayor movilidad y maniobrabilidad en cualquier tipo de terreno que debiera enfrentar, porque debía estar preparado y rápido para ser llevado a terrenos adversos a los que el enemigo lo quisiera contraatacar. Y aquí Pablo incrusta, bajo las enseñanzas de su querido profeta Isaías, otra profecía más de estas sandalias. Isaías 52:7. Observemos lo que dice. Qué hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Es gracias a este texto que Pablo puede pedir a sus hermanos efesios que se calcen los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y la palabra más determinante aquí es la palabra apresto. Esta palabra significa estar preparados y bien cimentados, estar ready. Pablo espera que sus hermanos, sea cual sea el terreno sobre el cual van a estar defendiendo lo que ahora les pertenece, no se muevan del evangelio en el cual han creído. Algunos piensan que esta parte de la armadura los invita también a evangelizar. Y hasta cierto punto puede ser tomada de esa manera. Pero Pablo va más allá de eso. Lo que Pablo propone con esta mención es que el terreno en donde se espera librar la batalla no sea un enemigo más, sino un aliado en la lucha. En la lucha contra los enemigos que buscan usar el terreno a su favor, en la política, en la religión, en la economía, en la sociología, en la educación, en cualquier ámbito, los cristianos efesios deberían estar preparados para dar pelea donde tengan que darla, anunciando la única cosa cierta y eterna sobre la cual otros terrenos quieren dominar. Y esa única cosa cierta es tu Dios reina. Eso es el Evangelio de la paz. Y ese mensaje del Evangelio que presurosamente, con preparación constante, es el que adquirió el mensajero de mensajeros. El príncipe de la potestad del aire orquestó todo para que el apoyo religioso fuera mínimo, el apoyo económico fuera esporádico, el apoyo social fuera voluble, pero el mensajero de mensajeros no varió su mensaje. Desde el principio hasta el fin, su mensaje fue uno solo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. A pesar de que muchos trataron de moldear la palabra a un terreno más afable, a pesar de que muchos se fueron diciendo, uy no, esta palabra es muy dura, ¿quién podrá resistirla? A pesar de que algunos ricos se fueron tristes después de escuchar la palabra, Jesús se calzó con el apresto del Evangelio de la paz. Y estas son las sandalias que, para resistir, los cristianos efesios se calzaron. Y nosotros debemos calzarnos. La siguiente porción de la armadura romana que Pablo indica es el scutum, el escudo lateral. Como habíamos mencionado, este escudo le servía al soldado romano para defenderse en espacios reducidos de flechas o dardos envenenados que se disparaban con rapidez. Pablo lo llama el escudo de la fe, y esto es algo enigmático. Si bien se dice claramente que este escudo protege contra los ataques más directos de las insidias diabólicas,
Es el único elemento de la armadura que no tiene una clara relación con otro pasaje del Antiguo Testamento, como lo han tenido los anteriores. No obstante, Pablo piensa en el escudo casi con la misma intención con la que ha pensado en la coraza de justicia. Y para ello pueden leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Aún así, hay una diferencia notable en un sentido estricto. Si bien la coraza protegía de los ataques comunes de varios enemigos cuerpo a cuerpo, el escudo protege de los ataques a distancia que pasan desapercibidos por el ojo humano. Y esto comienza a tener importancia una vez que sabemos que los ataques a distancia en la literatura poética del Antiguo Testamento, es decir, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, etc., son simbolizados como ataques a las espaldas, los cuales son muy peligrosos. Por eso, la esperanza, la confianza, la fe constante, tanto en los salmistas como en los proverbistas, como en los poetas del Antiguo Testamento, es que Dios fuera directamente su escudo. Salmo 3.3, Salmo 5.12, Salmo 7.10, Salmo 18.2, Salmo 18.30, Salmo 28.7, Salmo 33.20, Salmo 115.10 y un montón de textos nos dicen: el Señor es escudo alrededor nuestro. Así que pienso que Pablo va por este lado al mencionar lo del escudo de la fe. Pablo tiene en mente que ante ataques a distancia, sorpresa, que el príncipe de la potestad del aire pueda lanzar, lo mejor que puede hacer el defensor cristiano efesio es sencillamente tener la seguridad de que Dios lo ha protegido, lo protege y lo protegerá en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Esto permite que ante varios ataques a distancia que nos hagan dudar de la protección de nuestro Dios, usemos el escudo de la fe. Fe en que Él nunca nos deja. Fe en que Él permanece. Fe en que Él nos sigue protegiendo. El príncipe de la potestad del aire atacó al defensor por excelencia también. En medio de sus tretas lanzaba dardos llenos de juego y de veneno. Por ejemplo, cuando dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él atacó de múltiples formas la confianza de nuestro adorado gladiador. Quizá desde varios frentes, quizá desde momentos complicados, quizá en medio de la decepción que por momentos le provocaban sus discípulos. Pero Jesús levantó el escudo de la fe. Aún después de una acalorada petición, supo exclamar, sabiendo a quién le pertenecía en sus momentos finales: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el final, Jesús supo que Dios estaba con él. Lo creyó de todo corazón, aún si estaba muriendo por soportar lo que Dios quería que soportara. Jesús murió con su escudo puesto. Y ese es el escudo que, para resistir, los cristianos efesios levantaron y nosotros debemos levantar. Le quedan entonces a Pablo dos porciones más de la armadura que mencionar: la galea y la gladius, el casco y la espada. Ambas herramientas son cruciales en la batalla por la resistencia de un defensor romano. El casco protege ataques prácticamente fulminantes de flechas y espadazos en la cabeza, mientras que la espada ayuda a mantener a raya a los enemigos mientras llegan los refuerzos. Para los tiempos de los efesios, vencer con una espada a un grupo numeroso era prácticamente un suicidio, porque una espada mal clavada se hace muy difícil de extraer nuevamente del cuerpo del caído. Así que si no se tenía la seguridad de un golpe limpio, pues más bien se usaba para contener otro tipo de ataques o para tener un rango más amplio en cuanto a la seguridad. No es que iban como Rambo o como Leónidas en 300 matando a espadazos a todo el mundo. Así no funcionaban las espadas. Qué pena dañarles el sistema de película que tenemos algunos que nos ha metido Hollywood, ¿cierto?
La espada servía más, no tanto para un ataque ofensivo, sino para una defensa que permitía contraatacar. Pablo, quien tiene en mente estas porciones, de todas formas, adjunta con claridad a cada una de ellas la virtud que le corresponde. Al casco, la salvación; a la espada, la palabra de Dios. Y hablemos de las dos. Frente al casco de la salvación, como habíamos indicado antes, sabemos que Pablo toma la figura de Isaías 57:19, donde el casco se lo pone el mismo Dios, que a la larga será el ungido en representación de Dios que se lo pondrá para lograr la justicia en su tierra. El casco de la salvación pasa a ser importante en este cometido divino porque, como lo plantea Isaías de una manera la mar de hermosa, cuando Dios obre su justicia y venganza en la tierra, se va a poner su casco que representa que Él se ha detenido de oficiar el mismo juicio en contra de su pueblo, a pesar de que ha sido infiel. Aun si eso implica hacer pagar a aquellos de su pueblo que se han vuelto malos, como los demás pueblos. En ese sentido, el casco de la salvación es el casco que representa la salvación de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. Y oh sorpresa, quien portó ese casco, el ungido, hace precisamente eso: mostrarle al pueblo de Dios, donde ahora están representados los cristianos efesios, que no hay mal tan grande que Él no haya superado para lograr una nueva vida para ellos. Así que ostentar este casco frente al enemigo se vuelve a la vez protección y bandera para los cristianos efesios y para la nuestra, en contra de los ataques del príncipe de la potestad del aire. Cuando nos ponemos el casco, indicamos que ninguna insidia del enemigo nos va a tocar pensando en que va a afectar que fuimos infieles a Dios, o que le fallamos a Dios, o que Dios ya no nos quiere, porque en últimas el casco representa que Dios nos escogió aún siendo infieles, y que aún así nos sigue perfeccionando en el camino para llegar a ser lo suficientemente fieles como Él lo es. Por eso proseguimos en esa salvación cuando nos arrepentimos de nuestro mal proceder. Ese es el casco de la salvación que para resistir se colocaron los cristianos efesios, y nosotros también nos debemos colocar. Y por otro lado, la espada del Espíritu. Pablo dice del Espíritu indicando que le pertenece al Espíritu Santo, ya que el Espíritu la forjó, es decir, la escribió, y eso es algo que todos los autores del Nuevo Testamento creen. Esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y para Pablo esto tiene dos apartados. El primero es que la palabra de Dios es lo que el cristiano efesio debe usar para mantener a raya los embates del enemigo, como funcionaba con una espada del defensor romano, ¿cierto? Que lo habíamos visto antes. Esto es precisamente lo que usó nuestro adorado guerrero cuando el príncipe de la potestad del aire se le apareció y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a pesar de que el príncipe de la potestad del aire usó la misma palabra para ponerla en contra del guerrero, el guerrero supo usarla mejor que el príncipe. Jesús supo usar mucho mejor la palabra que el mismo Satanás. Y eso nos indica que Satanás también sabe usar espaditas. Debemos seguir fieles y firmes en el hecho del estudio de la palabra de Dios, para que el diablo no nos use nuestra misma herramienta con la cual nosotros deberíamos mantenerlos a raya. Y el segundo apartado tiene que ver con otra porción del profeta favorito de Pablo, Isaías, en Isaías 49:2. Allí se nos dice que el siervo del Señor confiesa lo siguiente, y escuchémoslo: ha hecho el Señor mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Quiere decir que ahora el siervo de Dios, llamémoslo Jesús otra vez, ¿cierto?, reconoce que sus palabras han sido hechas por Dios como espada afilada.
En el contexto de Isaías, este símbolo tiene que ver con decir palabras tan penetrantes y ciertas que cambien la vida de quien las escucha. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús, como una espada en su ministerio, sabiendo que muchos de los que debían decir la verdad estaban gobernados por el príncipe de la potestad del aire, al que también lo llaman el padre de la mentira. Las palabras del siervo fueron verdaderamente cortantes, al punto de llegar a separar casas enteras por su nombre. Por eso le había dicho que había venido a traer espada. Su verdad tan cortante lo enfrentó con mayor rigor ante los poderes que lo querían ver destruido, pero a pesar de eso, nunca dejó de decir las cosas como son. Jesús usó la espada. De manera que tanto para los cristianos efesios como para nosotros, tomar la espada del Espíritu es tanto usar la palabra del Dios que nos salva para mantener a raya al príncipe de la mentira que nos quiere introducir en su reino, como para ser lo suficientemente verdaderos con nuestras palabras, a fin de mantener las palabras de otras personas, que son mentirosas y pueden sonar muy suaves, a raya. Y es así como estamos firmes con esta armadura. Estamos firmes porque Jesús la usó. Tenemos el ejemplo en Jesús de cómo se usa. Y ahora tenemos el llamado de Pablo a usarla nosotros también. Esta es la armadura de Pablo y la mía. Y espero de todo corazón que ante la petición que seguimos haciendo nuestra y el llamado que nos impera, podamos revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir los ataques del diablo. Y permítanme decirlo esto con todo el amor del mundo. Lejos de memorizar nombres de demonios, de hablar en hebreo o en arameo con fórmulas mágicas, de batallar con medios de liberación predeterminados, haciendo un circulito, rodeando a alguien que dice tener a Luzbel, Lisbel, Lucifer, Gratiel o el que sea, de pisar, decir diablo mentiroso, insultar. Por favor, que nuestra resistencia sea diferente, que sea ciñéndonos el cinto, es decir, siendo fieles en los momentos en donde el ataque del maligno más nos duela, que sea colocándonos la coraza, es decir, haciendo lo correcto, así todo el mundo se nos eche encima, que sea calzándonos con las sandalias del Evangelio de la paz presurosamente, es decir, estando preparados para defender el Evangelio en cualquier ámbito, bajo cualquier lugar, así tengamos las de perder. Así es como se logra la paz de Dios. Que sea tomando el escudo de la fe, para que cuando el maligno nos ataque con sus dardos encendidos de inseguridad, nunca dudemos de que Dios siempre nos protegerá y estará con nosotros. Que sea tomando el casco de la salvación, es decir, que nuestra protección y nuestra bandera contra cualquier ataque fulminante del príncipe de las tinieblas sea recordar que, a pesar de haber sido infieles, nuestro Dios nos ama, nos salvó y nos seguirá abrazando con sus brazos de salvación mientras sigamos arrepintiéndonos. Y por último, que sea desenvainando la espada del Espíritu, es decir, que cuando el maligno quiera introducir mentiras en nuestro corazón, a veces usando la misma Biblia, sepamos defendernos con un buen uso de la palabra para mantenerlo a raya, y que de la misma manera contraataquemos diciendo la verdad de manera punzante en un mundo que maneja con suavidad una mentira exorbitante. Así es como se resiste. No sabiendo nombres de demonios, no tratando de hacer gestas para lograr sacar el diablo de una ciudad. Se resiste con una armadura que nos invita a entender nuestra posición de defensa. Por esa razón, luchemos, estemos firmes,
permanezcamos, pero con toda la armadura de Dios. Esa es la única manera de resistir al príncipe de un mundo que nos quiere ver caer. Oremos. Padre, gracias, porque nos recuerdas que tu llamado a resistir es muchísimo mayor que cualquier otro llamado que queramos hacer en nuestras vidas. Que el llamado de Pablo, el llamado mío y el llamado de mis hermanos, que también lo estamos interiorizando vez tras vez, en cuanto a seguir firmes en la lucha por la defensa de lo que ya se nos ha otorgado en Cristo, siga vigente como tiene que ser. Que en realidad defendamos como tú nos pides defender, poniéndonos un cinto que nos ayude a ser fieles, una coraza que nos ayude a ser justos, un casco que nos recuerde que nos has salvado, una espada que nos ayude a decir la verdad, no importa las mentiras que se levanten, y que nos ayude a cada vez más afilarla con la palabra para mantener a raya al enemigo. Un escudo que alimente nuestra fe cuando las cosas parezcan desmoronarse. Y también, Señor, unas sandalias que nos permitan hablar de tu evangelio, aun si tenemos las de perder en cualquier ámbito de la sociedad. Que esa sea la manera de resistir y luchar contra el enemigo. Que entendamos que no hay otra. Y que al entenderlo, miremos a Jesús, quien también luchó contra el enemigo de esa manera y venció por tu poder. En tu nombre oramos. Amén y amén.